Hola, ¿cómo están? Espero que todo súper. Eh, Acá les traemos junto a la hora una pequeña guía con dos ejercicios, ¿ya? La idea de estos ejercicios es un poco para que vayan soltando la mano, ya los voy a hacer bien a la rápida. La idea no es que copien, porque al final les voy a dejar la pauta, ¿ya? El enunciado de la pauta. Idealmente, si es que están viendo esto, usen el enunciado y no la pauta, ¿ya? Y la idea un poco es que se entienda como la intuición y las cosas, como que ya un poco dejar la matemática de lado, mm, mucho, le hago un harto énfasis en eso, como que la matemática ya acá un poco da lo mismo y lo más importante y lo más relevante a la hora de resolver el ejercicio es la intuición que hay que tener, ¿ya? Así que vamos con eso, ¿ya? O sea, obviamente hay rigurosidades matemáticas, pero esas se van viendo en el camino, ¿ok? Entonces, a la pregunta uno que les puse. Dice, toma un individuo que tiene la siguiente función de utilidad. Tiene uno, porque, bueno, la pregunta 2 vamos a usar esta función de utilidad ya, por si acaso. Uno de x, y igual a x cuadrado elevado a y. Enfrenta los precios px, pi, ya, esa tupla, y tiene un ingreso m. Entonces esto es un ejercicio de teoría del consumidor. La pregunta A nos pide encontrar las demandas marshallianas de este individuo y la función de utilidad indirecta. Entonces para la A, primero vamos a plantear el problema de maximización. ¿Ok? Vamos a escoger las cantidades x e y y vamos a maximizar la función de utilidad. La función de utilidad es x cuadrado e elevado a y. ¿Ok? Y vamos a estar sujeto a que los valores son no negativos y además la restricción presupuestaria. ¿Ok? Esto al revés, menor o igual que m. Entonces, este problema va a ser lo mismo, ya lo voy a explicar al tiro, que maximizar el logaritmo de lo que está dentro. ¿Ok? El logaritmo de una multiplicación se puede dejar como la suma y el exponente bajaría. Así que sería 2 logaritmo natural de x más y, sujeto a exactamente las mismas condiciones que estamos acá. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre fundamentalmente porque... Esto es una coma por si acaso, ¿ya? Eh, Esto ocurre porque a donde estamos maximizando una función que es creciente, ¿ya? O sea, el x cuadrado es creciente y el e elevado a y es creciente, ¿ya? O sea, toda la función, independiente de la dirección en la que te vas, esto tiene una rigurosidad matemática un poco más alta, pero en el plano en que estamos trabajando, que es en los positivos, todos los valores positivos, una canasta de alimentos, por ejemplo, ahí puedo maximizar yo la transformación creciente de una función, y en este caso conviene usar el logaritmo porque fíjense que la función que me queda es una función mucho más útil. ¿Por qué les digo esto? Porque a lo mejor con las Cobb-Douglas les conviene hacer esto, ¿ya? Si es que ustedes ven una función de la forma x elevado a alfa por y elevado a beta, pónganle logaritmo natural, ¿ya? Y en el logaritmo natural esto se va a ver alfa, logaritmo natural de x, más beta, logaritmo natural de y, que tiene derivadas mucho más sencillas, ¿ok? Eso se lo dejo como consejo, por eso hice eso a propósito, ¿ya? Entonces maximizamos esto. En la Lagrangiano vamos a ponerle holgura complementaria, que después me la voy a saltear totalmente. Va a ser igual a 2 logaritmo natural de x más y. Le ponemos el multiplicador asociado a la restricción presupuestaria, ¿ya? Si tienen dudas acá, cómo plantear esto, esto les tiene que dar un valor mayor o igual a cero dentro del paréntesis, ¿ok? Entonces, como el gasto sí o sí es menor al ingreso, entonces al ingreso le restamos el gasto. Y sabré que por último eso es cero, pero no es negativo, es positivo siempre, ¿ya? Eso es un truco para identificar qué hay ahí. Entonces, ponemos las derivadas. Vamos a poner de x, de y, y acá le vamos a poner de lambda, que en verdad esto es la restricción, ¿ya? En la restricción es bastante sencillo, que m tiene que ser mayor o igual a pxx más pi por i. ¿Ya? Después esto lo vamos a tener con igualdad, pero lo vamos a identificar más adelante, ¿ya? La derivada de x es 2 partido en x menos lambda px. Y la derivada de respecto de y va a ser igual a 1 menos lambda pi. ¿Ok? Antes de igualar a cero, primero hay que identificar algo. Lo primero es que es fijarse en las derivadas de la utilidad, netamente, ¿ya? Entonces, 2 partido en x, esta cuestión siempre es positiva, ¿ok? Entonces, la utilidad marginal de x es siempre mayor a cero. Y la utilidad marginal de y, que en particular es uno, es siempre mayor a cero, ¿cierto? Entonces, cada peso que yo gano extra, por ejemplo, véanlo así, o sea, o cada peso que tengo, si tengo 100 pesos, siempre los voy a utilizar en X o en Y, porque siempre conviene, ¿ok? Este es un principio de no saciedad.
Como no hay saciedad, entonces esta restricción sí o sí se va a cumplir con igualdad, ¿ok? Para que no tengan que hacer 8 casos, ya hagan 4. Cuando tengan las dos utilidades marginales mayores a cero, estrictas, entonces olvídense de que esta cuestión puede funcionar con holgura. Esta cuestión siempre va a funcionar con igualdad, ¿ya? Y es el 99% de los ejercicios, ¿ya? Muy poco probable que les pongan algo así, como con saciedad, que en cuyo caso estaría con un negativo, o sea, una parábola inversa. Sería una cuestión rarísima, no se preocupen. Así que esto casi siempre se cumple, ¿ok? Y luego tendríamos que ahora revisar, y esto no siempre se cumple, si es que consumo los dos bienes de manera positiva o no. ¿Ya? El único momento donde ustedes tienen que ponerse a chequear si es que, o sea, donde ustedes nunca deberían chequear si es que consumen los dos al mismo tiempo es en funciones lineales, ¿ya? Grábense eso. El único caso donde no debieran, o sea, porque no es lógico, eh, chequear si es que los dos bienes se consumen de manera positiva es con bienes sustitutos perfectos, ¿ya? En las funciones lineales. En este caso, como la función es cuasi cóncava, ¿ya? Filo, no lo voy a demostrar, pero o sea, con el lagrangiano me va a quedar cuasi cóncava. Lo único que tenemos que hacer es chequear, o sea, como podemos asumir primeramente que consumo los dos bienes de manera positiva, ¿ok? Y de ahí revisar si es que hay una contradicción. Entonces, primero vamos a igualar todo a cero, asumiendo, esto es, asumiendo, asumiendo que x y y son los dos simultáneamente mayor a cero, ¿ok? Súper importante esto. Asumir eso para luego llegar a esto. Y luego revisar si es que hay una contradicción. Si es que no hay una contradicción, o sea, tipo que no se, si es que no se satisface alguna de estas restricciones, entonces estamos jodidos. Ahí tenemos que chequear otra cosa. Pero en otro caso podemos hacer esto libremente. Entonces nos conviene despejar de y, obtener que uno va a ser igual a lambda pi. Por lo tanto, el lambda estrella va a ser igual a uno partido en pi. Y esto lo podemos reemplazar en x. ¿Ok? Vamos a tener 2 partido en x menos px partido en pi, que 1 partido en pi es lambda, va a ser igual a cero. Despejamos x estrella y acá tenemos x estrella. Le voy a poner una m arriba de Marshall. Y esto va a ser 2pi partido en px. ¿Ok? Luego, como despejo el y de lambda. ¿Ya? Entonces, m va a ser igual a px por esta cosita acá, 2pi partido en px más pi por i. ¿Ok? Estas cosas de acá se van a cancelar, ¿ya? Divido por pi y me va a quedar m partido en pi, será igual a, entonces me va a cancelar, esto se me va a cancelar, 2 más i. ¿Por qué cancelé esto? Es esta cosa de acá, ¿ya? 2 más i, y por lo tanto el i marshalliano va a ser igual a m partido en pi menos 2. Entonces, primer resultado, x marshalliano y bueno, m. Uno me dio 2pi partido en px. Acá en principio uno debiera ponerle todos los argumentos, ya, pero da lo mismo, sí. No van a tener, no sé si van a tener suficiente tiempo en la prueba. De todas maneras, igual los recomiendo para ordenarse. Menos 2. ¿Ya? Y, y fíjense, esto sí o sí es mayor a cero, ¿cierto? Bueno, lógico, o sea, los precios son positivos. Pero esto no necesariamente de abajo, esto no necesariamente es mayor a cero. Fíjense que si el ingreso es muy chico o el precio de Y es muy alto, entonces esa cuestión se va a ver a negativo. Entonces, chequeamos si esta cuestión es mayor o igual a cero, ¿ya? Para lo cual tenemos la condición de que m tiene que ser mayor o igual a 2pi, ¿ok? Entonces, esta condición se tiene que cumplir, ¿ya? O sea, si no se cumple esto, entonces, o sea, si se cumple esto, básicamente voy a estar consumiendo positivo de Y. Si es que esto no se cumple, entonces fíjense que acá vamos a tener un consumo negativo de Y, en cuyo caso hacemos la otra extensión, ¿ya? Acá debieran ponerlo más ordenado, o sea, el X con todas sus demandas y el Y con todas sus demandas. Pero acá, bueno, tendríamos la otra extensión de, de las Marshallianas. Si esto no se cumple, entonces tendríamos Y igual cero. En caso de que tuviéramos Y igual cero, de
la restricción del lambda, teníamos que m tenía que ser igual a px por x más pi por y, pero ¿qué va a ser cero? Por y. Y esto se va a hacer cero. Entonces x va a ser igual a m partido en px. O sea, todo el ingreso lo vamos a estar gastando en x. ¿Ya? Y por lo tanto estamos pagando px. ¿Ok? Todo esto se da siempre y cuando no me alcance para consumir óptimamente y, que es cuando m sea menor que 2pi. ¿Ok? Acá como uno se da cuenta de que lo está haciendo bien. Porque cuando lo evalúan con igualdad, las demandas debieran calzar. ¿Ok? Acá lógicamente, si evaluamos m igual 2pi, esto me va a dar cero y esto también, ¿ya? Pero si acá evaluamos m igual 2pi, acá tendríamos m, ¿cierto? Porque 2pi se haría m, ¿ya? Esto se haría m. Y fíjense, tengo m partido en px, que es lo mismo que tengo acá. Eso es un argumento de continuidad, ¿ya? La función debe ser continua, ¿ya? Y eso significa que los límites deben calzar laterales y en este caso sí está calzando, ¿ya? Y la función de utilidad indirecta, ¿ya? Pi y m va a ser, y acá sí lo voy a hacer bien a trozos. Acuérdense que la función de utilidad era esta la original, así que lo vamos a evaluar en esa función de utilidad que es la original. X, si es que consumimos ambos de manera positiva, va a ser 2pi partido en px al cuadrado por e elevado a m partido en pi menos 2. Esto con m mayor o igual a 2pi. Y el otro va a ser, bueno, el e elevado a 0 me va a dar 1. Aquí. Fíjense que acá debería estar elevado a 0, 1. Y el otro va a ser m partido en px al cuadrado. M menor a 2pi. Ya tenemos listo. Acá nuevamente, el mismo argumento. Si yo evalúo m igual 2pi, debieran darme los dos extremos iguales. ¿Ya? No lo voy a comprobar, pero lo pueden ver ustedes. En la B, sin resolver el problema nuevamente, o sea, el problema, bueno, un problema de optimización, ahí es la función de gasto mínimo y sus demandas egipcianas. Entonces, voy a arreglar solamente la de X, ¿ya? Porque para lo que sigue no hace necesaria ya la otra, pero eh, aquí la gracia está en eh, usar, bueno, la identidad de que la función de mínimo gasto, o sea, la función de utilidad indirecta, evaluada en el mínimo gasto, te da la utilidad, o sea, te da la utilidad particular que quieres mantener, y viceversa, si la función de gasto mínimo evaluada en la utilidad indirecta, te va a dar el ingreso que posees. ¿Ok? Entonces, lo único que hacemos es hacer exactamente esto mismo, ¿ya? Pero reemplazando las letras. Entonces, primero, para no hablar en chino, vamos a hablar en el primer tramo. Esta es la parte más matemática, como el asunto. Después viene un poco más la intuición, ¿ya? Que esto es un poco lo necesario. El primer tramo va a ser, bueno, u igual a. Acá lo voy a reemplazar con u esto. Y acá el m lo voy a reemplazar con g. 2pi partido en px al cuadrado por e elevado a g partido en pi menos 2. ¿Ok? Voy a pasar u por. Acá voy a pasar dividiendo y multiplicando correspondientemente. E elevado a g partido en pi menos 2. Logaritmo natural. Vamos a aplicar logaritmo natural. U por px partido en 2pi al cuadrado igual a g partido en pi menos 2. Y aquí el gasto mínimo, ¿ya? Va a ser igual a pi por 2 más logaritmo natural de u por px partido en 2pi al cuadrado. Y esto, bueno, lo pueden dejar también como, o sea, pueden separar todo el logaritmo natural, ¿ya? 2 más logaritmo natural de u, ¿ok? Más 2 logaritmo natural de px, menos logaritmo natural de 2 al cuadrado va a ser 4,
menos 2 logaritmo natural de pi. ¿Ok? Lo pueden dejar así. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Para derivar de manera más cómoda. Por lema de Shepard, ¿ya? Vamos a usar el lema de Shepard para encontrar las demandas. ¿Ok? Voy a asumir primero este tramo. ¿Ok? Después voy a ir por el otro. El lema de Shepard me va a decir que la derivada de g respecto a px me va a dar x hixiano. Por lo tanto, en este tramo, ¿ya? En este tramo aquí, vamos a tener que la hixiana va a ser, bueno, derivar, acá el pi se va a mantener y derivamos todo lo que está acá adentro respecto a px. Esto sea cero, esto sea cero, esto sea cero, esto sea cero. Me queda esto, que va a ser 2 partido en px. Que es irónicamente lo mismo que la marshalliana, ¿ok? En este escenario, ¿ya? Y en el otro escenario, ¿ya? Esto ocurre si m es mayor o igual a 2pi, ¿ok? Y para, bueno, acá el m lo reemplazamos con el g también, ¿ya? Y básicamente esto tiene que ser mayor o igual a 2pi, ¿ok? Eso les tiene que ocurrir, ¿ya? Y acá, bueno, la manera más sencilla también de verlo es sacar también el hixiano aquí de y, ¿ok? Entonces acá vamos a tener este derivado por este sin derivar, que para compactificarlo lo voy a dejar así, ¿ya? 2 más logaritmo natural de u por px partido en 2pi al cuadrado, más, ahora, este sin derivar por este derivado, que sería lo mismo que este sin derivar por este derivado, ¿ya? Y esto va a dar, bueno, va a estar con un negativo, así que vamos a restar. Menos, y acá vamos a restar 2 directamente. ¿Por qué? Porque la derivada va a ser 1 partido en pi, se va a cancelar con este pi. Así que va a ser 2. Y esto va a ser igual al logaritmo natural de u por px partido en 2pi al cuadrado. Esto, fijémonos que debería ser mayor o igual a 0, por el argumento que habíamos dicho antes. Entonces, u tiene que ser mayor o igual que 4pi al cuadrado partido en px al cuadrado. ¿Ok? Entonces ese es un tramo. ¿Ya? Ese es el primer tramo, ¿ya? Entonces vamos a reescribir todo esto. El Higgsano va a ser, la demanda Higgsana, primer tramo era 2pi partido en px. Esto siempre y cuando ocurra esto, ¿ok? Nuevamente estamos analizando qué pasaría si es que consumo los dos bienes de manera positiva. Bueno, ocurriría esto. Siempre y cuando u barra sea mayor o igual a 4pi cuadrado partido en px cuadrado, el Higgsano sería logaritmo natural de u por px partido en 2pi al cuadrado, siempre y cuando el u barra sea mayor o igual a 4pi al cuadrado partido en px al cuadrado. Y g sería igual a esta cosita de acá que teníamos anotado. Vamos a duplicar, vamos a bajar aquí. ¿Ok? Siempre y cuando se cumpla esta misma condición. ¿Ok? ¿Qué pasa si no se cumple? Bueno, si no se cumple, el y sería cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo mismo que antes. El y como que estaría funcionando básicamente como un bien prescindible, ¿ya? O sea, sería como, por ejemplo, un bien de lujo, ¿ya? Entonces, por eso, generalmente siempre el análisis de las marshallianas será un poquito más sencillo, ¿ya? Porque las hicksianas tienen un poquito más de álgebra un poco más compleja. Pero acá lo fundamental es darse cuenta si es que cuál es el bien que se está dudando si consumirse o no, ¿ok? En este caso es Y, ¿ya? Por lo tanto,
Acá, bueno, si el Y no se consume de manera positiva, bueno, lo dejamos en cero. Y en caso de dejarlo en cero, tendríamos que sacar la de X. ¿Ok? Esto es para saltarme un poco el lema de Shepard, y que no es tan necesario, o sea, como despejar de aquí. ¿Ok? Em, el Y tendría que ser cero, ¿cierto? La utilidad era X cuadrado E elevado a Y. Si es que nosotros fijamos E igual cero, o sea, Y igual cero, esa utilidad sería uno. Entonces, el X sería raíz cuadrada de U. Por lo tanto, aquí anotamos raíz cuadrada de U. Directamente. U barra, póngale si quieren. Da lo mismo, ¿ya? O sea, filo. Acá si U barra es menor a este asunto de aquí. ¿Ok? Y aquí el gasto sería, bueno, no estoy gastando nada en Y y estoy gastando raíz cuadrada de U en X. O sea, va a ser PX por la cantidad que estoy gastando en X, que es raíz cuadrada de U. ¿Ok? Esto es PX por X. Acá iría un más PI por I, pero esto se está haciendo cero. ¿Ok? Entonces, esto serían, bueno, las demandas, ¿ya? Para la Higgsana y la función de gasto mínimo. ¿Ok? La C nos dice, encuentra la elasticidad precio propia y bruta, bruta y neta del bien X. Eh, bueno, vamos a copiar y pegar las demandas ya para ubicarnos. Esto va a ser la C. Y vamos a copiar, bueno, me la puedo memorizar ya. X marshalliano va a ser 2pi partido en px y la otra era m partido en px. Y esto era si m era mayor o igual a 2px y esta viceversa. Entonces, ¿cómo analizamos esto? La elasticidad 1, 1, bueno, em, ¿cómo hago esto? XX marshalliana va a ser, acá podemos poner logaritmo natural directamente, ¿ya? ¿Qué significa? El logaritmo natural de xm va a ser igual a logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de pi menos logaritmo natural de px en el primer tramo y en el segundo tramo va a ser logaritmo natural de m menos logaritmo natural de px. Asumamos por un momento que todo esto es una variable que se llama x o pongamos otra letra z, ¿ya? Todo esto es una variable que se llama z, ¿ok? Si todo eso fuera una variable que se llame z, si yo derivo el logaritmo natural respecto a esa z, que es el logaritmo natural del precio, ¿cuánto tendría? Arriba tendría menos uno y abajo también. ¿Ok? Y es así, bueno, así ese es un buen truco para sacar las elasticidades si la quieren sacar de manera rápida. ¿Ya? Aplicando el logaritmo natural siempre y cuando hayan puras multiplicaciones. ¿Ya? Si no hay multiplicaciones, les recomiendo hacer la derivación de siempre, de la derivada, multiplicar por el precio y dividir por la cantidad. ¿Ya? Pero si pero si tienen puras multiplicaciones, les recomiendo poner logaritmo natural y derivar respecto al logaritmo natural. Con el otro voy a hacer lo mismo. O sea, voy a hacer XX, acá la Higgsana. Aquí va a ser exactamente lo mismo la elasticidad y aquí fíjense que no depende del precio, va a ser cero. Acá reescribe los tramos, ¿ya? En esta parte de acá, reescribe los tramos. Entonces, ¿qué está pasando acá? Y acá viene la intuición, ¿ya? Al principio como que igual chatea un poco la matemática, ¿ya? Así que la hago de la manera más rápida posible, pero bueno, ahí les confieso que es puro prueba y error, ¿ya? O sea, es como ir y intentar hasta que salga la matemática y tenerle paciencia nomás y que no dé flojera, ¿ya? Ya, pero aquí la intuición, que es lo más importante. ¿Qué está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo al principio, si es que uno tiene mucho ingreso, ¿ok? Que es lo mismo que decir, quiero sustentar un nivel de utilidad muy alto respecto a los precios que hay, porque si tenéis un ingreso muy alto, implica también que vaya a tener un nivel de utilidad muy alto, porque podéis gastar más bienes y eso te da más utilidad. Lo que te está diciendo eso es que como el X está haciendo un bien neutro, fíjense que no depende del ingreso, entonces todo está haciendo efecto sustitución.
No hay nada de efecto ingreso. Acá la elasticidad es siempre tener ojo con eso, ¿ya? En la elasticidad bruta, que es la marshalliana, vamos a tener -1 y en la elasticidad higgsana también -1 en el primer tramo, que es cuando uno tiene un nivel de ingreso muy alto o cuando quiere sustentar un nivel de utilidad muy alto, ¿cuánto sería el gasto? ¿Ya? Entonces ahí hay puro efecto sustitución. O sea, si yo pudiera cambiarme, me cambio inmediatamente, ¿ya? Pero no hay ningún efecto ingreso porque yo mantengo la, independiente de mi ingreso, mantengo una proporción fija, o sea, un nivel en verdad, un nivel fijo invertido en el bien X, ¿ok? Que no cambia con el ingreso. O sea, cuando uno analiza estos cambios de precio, no es como que me sienta más pobre o más rico, eso no va a interferir en el consumo de X. Sí va a interferir en el consumo de Y, por ejemplo. Pero en el consumo de X eso no va a afectar. O sea, si me sube el precio, va a ser, va a ser una disminución en la cantidad demandada del bien X, si me suben el precio del bien X, pero va a ser una disminución 1 a 1. O sea, tanto me aumentó el precio del bien X, tanto lo disminuyó. ¿Ok? Eso significa que sea -1. ¿Ya? No está pegando nada del ingreso. Nada, absolutamente nada. No estoy teniendo ningún efecto ingreso. Por otro lado, en la segunda parte, ¿ya? En la marshalliana tengo un -1 y en la higgsana tengo 0. Y acá está pasando totalmente lo contrario. ¿Ya? O sea, en el primer tramo teníamos que estaban ocurriendo los mismos efectos y era solo efecto sustitución. En la parte de abajo, la marshalliana es -1. Y la fundamental razón es que en este tramo yo no estoy consumiendo nada de Y. ¿Ya? Y como no estoy consumiendo nada de Y, entonces no voy a tener absolutamente nada de... ni una manera de sustituir. ¿Ya? Como no tengo ninguna manera de sustituir X por Y, entonces me trago todo el efecto ingreso. ¿Ya? Tengo cero efecto sustitución. ¿Ya? Porque no puedo sustituir X por Y porque no me alcanza para el bien Y. Y me estoy tragando todo el efecto o sea, todo el efecto en precio en el bien X, que es que me está haciendo muy pobre, ¿ya? Y eso se está viendo acá. No hay ni un efecto sustitución y por lo tanto en la higgsana está 0. Y en la marshalliana está en -1 porque básicamente no tengo ningún tipo de ingreso o sea, no tengo ningún tipo de sustitución, ¿ya? Entonces toda la disminución en el precio, o sea, todo el aumento en el precio se va a dar una disminución por efecto ingreso, porque me siento más pobre, porque tengo menos poder adquisitivo. Sencillamente por eso. ¿Ok? Y en la D nos dicen, suponga que Px igual Pi igual 1 en una situación inicial m igual 10 y el precio Px se duplica. ¿Ya? Entonces, aquí primero vamos a definir U0, ¿ya? U0 va a ser igual a, bueno, teníamos la función de utilidad indirecta, que era, bueno, vamos a estar en este tramo, ¿ok? Porque acá vamos a tener 10 y acá vamos a tener 2. O sea, 10 mayor a 2, ¿ya? Así que no hay ningún problema con asumir eso. Y vamos a tener aquí 4 partido en px al cuadrado. 4 partido en px al cuadrado. Vamos a tener esto como v. Por e elevado a m partido en pi, que va a ser 10 menos 2, 8. ¿Ok? Y la función de gasto, acá esto solamente va a depender de px, ¿ok? Y la función de gasto que también solo va a depender, bueno, de px y de u, porque vamos a asfixiar el otro parámetro. La función de gasto va a ser esta, ¿ya? Vamos a anotarla de esta manera. Pi va a ser 1, ¿ya? Entonces va a ser 2 más el logaritmo natural de... Uy, 2 más el logaritmo natural de u barra, ¿ya? 2 más el logaritmo natural de u barra más 2 veces el logaritmo natural de px menos el logaritmo natural de 4. Ahí. Eso es. Entonces, el uno nos pide analizar cuánto dinero compensaría la pérdida del individuo. Entonces, para analizar esto, tenemos que usar la variación compensatoria. La palabra clave es compensar.
Literalmente, ¿cuánto dinero compensaría la pérdida en utilidad del individuo? O sea, ¿cuánto dinero estaría dispuesto a aceptar el individuo con tal de que cuando le hagan el cambio diga, oye, ¿sabéis qué? Me da lo mismo. Y la manera en que le dé lo mismo es dejarlo en la utilidad inicial, ¿ok? Entonces, la variación compensatoria va a ser un cálculo en los gastos, ¿ya? Entonces, ¿cuánto se hubiese gastado en la situación original? En la situación original se hubiese gastado M, ¿ok? ¿Y cuánto se está gastando en la situación actual? La situación actual se está gastando G, o sea, ¿cuánto se gastaría, ¿ok? Sería G evaluado en 2 por el PX y evaluado en U0, ¿ok? Y U0 es el nivel de utilidad inicial, ¿ok? Entonces, si tú me das el aumento en precios, dame este ingreso para mantener, para sustentar un nivel de utilidad U0, ¿ok? Eso es lo que te quiere decir. U0, por su parte, va a ser igual a V evaluado en 1, ¿ya? Que va a ser 4 elevado a 8. Por lo tanto, la variación compensatoria va a ser igual a 10 menos, y acá vamos a poner G evaluado en 2. Todo donde diga PX voy a poner 2, ¿ya? O sea, va a ser menos 2 más logaritmo natural de U barra. Pero el U está siendo evaluado en U0. U0 es 4 elevado a 8, ¿ok? Más 2 logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 4. Es- Esto va a ser igual a 8, ¿ya? Más logaritmo natural de 4 más 8, ¿ok? ¿Está bien? Sí, yo creo que está bien. Más 2 logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 4. Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Acá vamos a tener, estos se nos van a cancelar. Y acá vamos a tener, y aquí vamos a tener, bueno, que soy Gil. Esto es un menos, ¿ok? Esto es un menos y esto va a ser un más, ¿ok? Se siguen ese es logaritmo natural, este está en menos. Ahí estamos. Entonces, bueno, esto vamos a cambiar todos los signos, ¿ya? Menos, menos, más. Acá está, tenía todo al revés, ¿ya? Este se va a cancelar con este y nos va a dar menos 2 logaritmo natural de 2 que es menos logaritmo natural de 4. Entonces, hay una pérdida en bienestar, ¿ya? Las variaciones son análisis bienestar. Y hasta acá te estoy diciendo que hay una pérdida del bienestar medida en este nivel de plata, ¿ya? Que es más o menos, no sé si alcanza el 2, es como 1, y algo, ¿ya? Pero este es el nivel de plata que yo le tengo que pasar al individuo para que se quede cómodo. En positivo, por si acaso, ¿ya? El negativo es el análisis de la pérdida del bienestar. Y debiera quedar negativo, por si acaso. Si hay un aumento en el precio, la variación compensatoria debe ser negativa. Y la equivalente también, por si acaso. Que es lo que vamos a analizar ahora. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar con tal de reversar el aumento en precio? Y esa es exactamente la variación equivalente. ¿Qué es? Bueno, dado que yo voy a estar en el escenario malo, que es básicamente voy a estar con 1, ¿ok? ¿Cuánto debieras, cuánto estaría yo dispuesto a pagar, ¿ok? Para estar en este escenario, ¿ok? Y acá vamos a analizar cuánto sería el gasto que yo podría hacer para sustentar U1, que U1 va a ser un nivel más bajo de utilidad, si es que pudiera reversar el cambio en el precio y pudiera tirarlo a 1, ¿ok? Entonces, U1, por su parte, va a ser, bueno, V evaluado en 2, ¿ya? O sea, V en 2 porque el precio en 2 que es el precio nuevo, ¿ok? Revisamos la V, y aquí va a ser 2 al cuadrado, que es 4, se va a cancelar, va a ser directamente e elevado a 8. Entonces la variación equivalente va a ser igual a G evaluado en 1, ya, 1 va a ser 2 más logaritmo natural de U1, que va a ser e elevado a 8, ¿ok? Más 2 logaritmo natural de 1
menos logaritmo natural de 4. Y le vamos a restar el ingreso original que teníamos, que era 10. ¿Ok? El 2 menos el 10 va a quedar en menos 8. Este logaritmo natural de elevado a 8 queda en 8. Este logaritmo natural de 1 se va a 0. Y este menos logaritmo natural de 4 prevalece. Y este es uno de los pocos escenarios donde les va a quedar que la variación compensatoria es igual a la variación equivalente. Y la razón de ser de que la variación compensatoria sea igual a la variación equivalente, o sea, que entre que te paso plata para que me reverses la situación, que es la variación equivalente, y entre que tú me das plata para volver a la situación original, que es la variación compensatoria, como no existe efecto ingreso, entonces estas cosas son iguales. ¿Ya? O sea, eso significa que si es que el bien es neutro, ¿ya? Si es que el bien es neutro, entonces te va a implicar que la variación compensatoria es igual a la variación equivalente. En caso contrario, donde el bien es normal, debiera ocurrirte que la variación compensatoria es menor a la variación equivalente. En valor absoluto, la variación compensatoria es mayor a la variación equivalente. ¿Ok? Eso debiera ocurrir. Y bueno, eso con el ejercicio 1.